Bueno, detalles técnicos, como diría Manuel Galbao, detalles técnicos que nos quitan un tiempo increíble. Perdonen, estamos empezando 13 minutos más tarde. Bienvenidos a todos, gracias por aceptar la invitación. Estuardo Berens, un servidor de ustedes. Yo lo único que voy a hacer de manera breve es agradecerle a mi querido amigo Reinaldo y a Enrique de El Salvador, ahora le tocó a Centroamérica encargarse de este webinar. Yo no voy a hablar absolutamente nada más que darle la bienvenida. Manuel, Patricia, que ya nos acompañan, muchas gracias. Así es que vamos a empezar, no hablo más. Por favor, Reinaldo, Enrique, el micrófono es de ustedes. Gracias por estar aquí, muy amables. Buenas tardes, gracias a todos y son cosas de la tecnología y pues lo más importante es que ya estamos juntos. Vamos a iniciar este nuevo webinar y sobre todo pues gracias a Ipsolab por la oportunidad de podernos dirigir a ustedes y en compañía con el doctor Enrique Arias, pues que ya más o menos lo conocen, la mayoría pues se va a dirigir a ustedes para saludarlos también. Hola, buenas tardes a todos. Un placer grande estar entre amigos. Lástima que no les puedo dar un abrazo presencial, pero el abrazo a la distancia. Y será más que un gusto compartir este tema con todos ustedes. Vamos a empezar con el webinar de este día que nos corresponde y vamos a seguir pues hablando de lo que nos gusta y de lo que nos apasiona a todos, que es la cirugía. En este caso vamos a hablar de qué hacer en la reganancia de peso en el paciente con bypass gástrico desde el punto de vista endoscópico, nutricional y físico. Vamos a irlos presentando uno por uno según vayamos empezando las presentaciones. Vamos a iniciar con nuestro gran amigo y que respetamos y admiramos mucho, doctor Manuel Galbao, pues conocido para todos y a nivel mundial, pues que es uno de los mejores, si es que no el mejor endoscopista bariátrico. Conocen todo lo que toda su trayectoria, el creador y fundador del Instituto Endovita en Brasil, creador de nuevas técnicas endoscópicas que son las que vamos tras de él y tantas cosas que podríamos decir, y cuando le pedimos el currículo al doctor, pues no nos da 3 líneas y pues para nosotros es un honor poderlo presentar y tenerlo siempre con nosotros. Un gusto, doctor, y gracias por estar con nosotros. Gracias, Reinaldo. Muchísimas gracias. Entonces, yo empiezo, me toca aquí a presentar que cuánto caminamos en la parte de reganancia de peso y la posibilidad de tratamiento endoscópico. Entonces, primero que todo, y más que todo, es iniciar, a ver, sí, mostrando el equipo con quien trabajo, este joven que hace que mi trabajo parezca bien, Greco, Tiago, que trabajamos ahí en San Pablo. Y una de las cosas que la reganancia de peso en las teorías es que con el tiempo pasa, como está en la pantalla, que el estómago chico se agranda, el pouch, la anastomosis se agranda, más que todo hay más complacencia, cabe más comida, el paciente quita los hábitos que ganó, los buenos hábitos que ganó nuevamente por malos hábitos, entonces puede llegar a tener ahí una reganancia de peso. ¿Cuán importante es la reganancia de peso de bypass? Bueno, no, como mi tiempo es muy corto, no lo puedo hablar mucho de este tema, pero yo les puedo mostrar de manera objetiva todo y cualquier procedimiento bariátrico. El paciente va a ganar peso. La obesidad es una enfermedad crónica progresiva que no hay cura. Entonces, hay que tratar en las fases que está el paciente. Un ejemplo, este artículo nos muestra de manera clara un regaño de peso medio de 23,4, pero si miramos ahí el gráfico, la primera parte es los que reganan a largo plazo de 0 a 20%, después de 20 a 40, después de 40 a 60, mira que es una significativa parte de la parte que pueden reganar peso de manera significativa de esto. Este otro de más de endoscopia, cuando Brahma Budaya aún estaba en Harvard, juntamente con Chamou, Yarapino y Thompson, que nos muestra que, un gráfico muy simples, que ahí en la parte vertical tiene el total de reganancia de peso en bypass y para de la izquierda para la derecha horizontal,
está ahora. Sí. ¿Puedo continuar? Sí, claro, doctor. Puede continuar, disculpe. Es que alguien está hablando ahí. Reinaldo. Ok, voy. Entonces, en este gráfico también, en la parte horizontal, son años después del bypass. Y se ve que cuanto más, caso lineal, cuanto más tiempo tiene el paciente del bypass, más peso regana. El bypass era la operación estándar oro hasta poco tiempo atrás. Entonces, calculo que tenemos millones de pacientes con este procedimiento en el mundo y la ganancia es una opción. Entonces, ¿cómo hacerlo? Las intervenciones pueden ser medicamentosas, pueden ser nutricionales de multidisciplinaria y también intervenciones mecánicas, en nuestro caso, para achicar el pouch, achicar principalmente la anastomosis. Tenemos estudios mostrando también que si achicamos anastomosis podemos lograr. Entonces, lo que usamos son equipos como este, equipos de sutura endoscópica, como está la pantalla, tenemos helix que enganchamos y podemos pasar una aguja de grado cirúrgica con hilo de un lado a otro. Es como puede ser, un recién avance de eso, pero que está funcionando bien. ¿Y por qué no hacerlo en directo, una revisión quirúrgica laparoscópica? Bueno, porque esto tiene sus riesgos y esta es una opción intermediaria y que no quema puentes, que haciendo la endoscopía de manera alguna no nos dice que no podemos hacer una revisión quirúrgica. Entonces, ¿por qué no empezar por la endoscopía? Y el objetivo es decir para dónde vamos. Entonces, mira que pasamos punto a un lado, punto a otro, podemos así, de manera bien eficiente, ahí anudarlo como estamos. Bueno, como cirugía, nosotros empezamos ahora a discutir estándar de sutura, cuál es el mejor, cuál es el peor, mira cuántos tipos tenía ahí. En realidad esto no importa mucho, importa que lo haga una buena sutura. ¿Con qué? Es un caso ahí en vivo que hacemos en ICAD, donde se puede mirar que metemos ahí el endoscopio, se puede hacer con helix, en helix, y la idea es pegar, es una pegada total, porque entra del desayuno hasta el estómago, de un lado a otro, como uno puede mirar, y ahí vamos afuera, montamos, pasamos nuevamente, montamos, ahí hacemos el drop a un lado al otro, es un X. Podemos usar también este helix para traer el tejido, soltamos la aguja y ahí anudamos de manera efectiva. ¿Cuánto anudamos? Bueno, ¿cuánto podemos anudar? ¿Cuánto podemos achicar? Mira, este lo dejé en especial para que miren que se puede cerrar hasta todo, como en este caso, un caso que hicimos en ICAD de Estrasburgo también, y que parece que está totalmente achicado, pero ahí logramos 1.5 centímetros. Y como sabemos que no está, mira, lo que vamos a hacer ahora es poner un poco de agüita ahí sobre presión y para que miren con seguridad que hay una pasaje y eso después se acomoda, el paciente va bien en el postoperatorio sin problemas. Interesante, toda la literatura de revisión quirúrgica es interesante porque la calidad científica del nivel de evidencia es muy baja. Entonces, qué interesante es que lo único estudio prospectivo randomizado que tenemos en toda la literatura de revisión es este, que es endoscopía de Harvard, donde se comparó un estudio prospectivo randomizado, en rojo el brazo que se intervenió con sutura y en dorado el grupo sham. Entonces, se mira aquí abajo, 15 kilos contra 7 kilos, entonces de manera significativa se probó. Y más que todo, cuando usamos las máquinas nuevas, que esta que estamos tratando ahora, mira la curva en verde que la eficacia es más y durando más do que los 6 meses iniciales con las máquinas de sutura iniciales. Y ahora tenemos datos de 5 años, que viene ahí Michel Dick, que es de Chicago, nos muestra que en un gráfico que es muy interesante, tenemos la pérdida de peso inicial antes de la operación, 150, un nadir de más o menos 75, la reganancia en torno de 10 años, por la intervención, la baja, una subida y manutención a 5 años de eso.
Y interesante que si logramos una reducción de la anastomose de más del 85%, tenemos un efecto más duradero, en este caso, un acompañamiento hasta 2 años, y que en 3 años parece que el estándar de sutura de bolsa de tabaco es un poco superior a la sutura individual de esto. Bueno, tenemos también análisis como esta que hicimos en grupo, un grupo grande, donde buscamos estudios de 6 meses, 12, 24 meses. Miran acá en los ángulos de metaanálisis siempre en torno de 10% o más de pérdida de peso percentual total, que da como más o menos 50% del peso reganado. Y también, muy interesante, el tratamiento de la síndrome de dumping. Un estudio recién del grupo de Christine Stier juntamente con la Clínica Mayo nos muestra que una intervención sobre la anastomosis puede de manera significativa mejorar el dumping. Y les llamo atención acá para el score SYSGAT, que es un score de dumping que sale desde 7 para 2.5 después de la intervención endoscópica. Y aquí también la cintigrafía inicial a la izquierda con un pico y una baja de la comida ahí, mostrando un esvaziamiento gástrico rápido y después de la intervención un esvaziamiento gástrico más retrasado. También tenemos, señores, una cosa más en contra con Latinoamérica, porque la subra es cara, que el uso del argón solo. Entonces, el uso del argón se fue una cosa chistosa y una cosa de un accidente, que nuestro amigo Ahmad Ali, que además del nombre es de Australia, tuve 2 pacientes que sangraron un bypass por úlcera. No sé si la aplicación de argón, una aplicación generosa porque estaba sangrando. Y después el paciente perdieron peso. Y fue en el segundo miró que la anastomose achicada. A partir de ahí, interesante, un grupo de Brasil, de doctor Barreta, y de algunos amigos también, hicieron un estudio y es una tesis de doctorado que mostró un buen resultado y llegamos acá en un estudio con más pacientes, ya un estudio que ahí tuvimos en Oro, también con casi 600 pacientes, 558 pacientes, seguidos a 3 años. Entonces, calculamos que no más de 10.000 pacientes hecho este argón, que es más barato y más fácil de hacer y efectivo, les voy a mostrar. Entonces, miren una serie grande como tal, un número por medio de 2 sesiones y una anastomosis de 24 milímetros cayendo para 14 milímetros, con una diferencia significativa, como se puede ver. Resultados, y cada línea de esta es un paciente, se mira que llegaron 36 meses para hasta 24 meses, si seguimos la curva roja que está ahí, es bien interesante. Y después de 36 meses se pierde, como también en cirugía se pierde follow-up, pero se puede repetir también. Y como mencionamos, primero que validamos los métodos de validar, de mesurar con algunos instrumentos que puedo enseñar después. Entonces aquí, un caso de cómo hacerlo. El argón se pone endoscopio regular, el argón se pasa endoscopio por el canal y se va a aplicar ese plasma de argón sobre la anastomose de manera a dañar hasta la camada muscular profunda para que se cicatrice reachicando en torno de eso. Se puede aplicar así en directo. Otras técnicas que podemos también son técnicas donde se aleja más y se hace el beam, como se aquí lo mira, de un poco distante, de tal, pero la idea es hacer un halo en torno de la anastomose de 1 a 2 centímetros para tal. Entonces, mira qué interesante acá, un estudio prospectivo randomizado, esta fue la tesis de doctorado de Gustavo Quadro, ya publicada, donde randomizó 42 pacientes, 22 para el brazo de argón y 20 para el acompañamiento multidisciplinario. Le enseño este gráfico que es muy interesante porque hubo cruzamiento. Entonces, la parte verde clara son los pacientes que solo tuvieron la intervención primero fueron randomizados por intervención multidisciplinaria, después tuvieron el argón, mira cómo se baja. Y el rojo, que fueron randomizados para la intervención argón, y que después de la intervención multidisciplinaria bajaron aún más peso. Entonces, es muy interesante cuando ahí probando que el uso del instrumento es favorable. Y ahora, una publicación también, una tesis de doctorado publicada, un estudio randomizado de argón contra argón con sutura. Entonces, aquí son los pacientes, la randomización 2021 y cómo se randomizó. Interesante que ahí desarrollamos un estándar de argón más agresivo con una unidad de fuerza más potente. Y ese es un estándar de sutura también desarrollado específicamente que ayudamos ahí para este estudio. Resulta que
Ahí tenemos el APC en azul. Mira que hasta un año el APC hasta pierde peso un poco más rápido, pero la sutura lo alcanza, incluso más o menos iguales, al menos a un año. Y la previsión es que la sutura dure un poco más, pero el largón es efectivo igual. Entonces, con esto, yo les dejo, esas son las informaciones que tenemos sobre el tratamiento endoscópico de la reganancia de peso en bypass. Está yendo muy bien acá en el país. Y como te dice, con argón más de 10.000 pacientes tratados, con sutura 1 o 2.000, pero la sutura también es cada vez más popular para esto. Y si lo fallamos, ahí el paciente sí puede ir a un grado más de invasión, que es la revisión quirúrgica de esto. Es claro que de manera como comprobamos con el estudio de Gustavo Quadros, de manera aislada, cualquier instrumento que demos al paciente no funciona. Entonces tenemos sí la necesidad de un acompañamiento multiprofesional de equipo multidisciplinario para tal. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Excelente ponencia. Como siempre, una clase magistral ahí en la forma como poder abordar este tipo de pacientes. Vamos a seguir en lo que es el webinar y vamos a presentar a la licenciada Patricia da Costa Tarragó. Su formación es licenciada en Educación Física, Instituto Superior de Educación Física, la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay. Especialización en Gerencia de Instituciones Educativas, Universidad Metropolitana Caracas, Venezuela. Diplomado de Obesidad y Acondicionamiento Físico para Pacientes Bariátricos, Obesity Academic Institutos de Investigación y Educación en Ciencias de la Salud, Invirsa, México. Y la experiencia laboral, al momento, pues, integrante del equipo multidisciplinario de cirugía bariátrica y obesidad del Hospital Maciel, Salud Pública, Montevideo, Uruguay. Es un gusto, Patricia, que estés con nosotros y escuchamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder acompañarlos y agradecida. Y bueno, desde acá, desde Uruguay, vamos a presentar un poco el tema de la actividad física. Bien. Vamos a esperar que termine de abrir. ¿Se ve bien y se escucha bien? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces nos preguntamos qué hacer con este paciente que reganó peso después de un bypass gástrico y qué hacer desde el punto de vista del ejercicio, que es súper importante, pero muchas veces queda un poco de lado. Y entonces tenemos que decir que los pacientes que presentan reganancia de peso después de la cirugía bariátrica de un bypass gástrico, por lo general han abandonado los programas de ejercicio. Hacen poca actividad, pero no está ni sistematizada ni estructurada, ¿sí? O simplemente volvieron a el sedentarismo, apenas se mueven en las actividades cotidianas y en su vida diaria. Entonces, ¿qué características tiene ese paciente que reganó peso y hoy está volviendo a nuestra consulta para retomar el ejercicio? Bueno, desde el aspecto psicológico, estos pacientes vienen desmoralizados, con el autoestima baja, con la imagen corporal distorsionada, con enojo, con culpa, muchas veces con depresión. Y desde el punto de vista nutricional, estos pacientes llegan con una mayor energía ingerida, con un mayor gasto energético, con un metabolismo basal que también se modificó, está más lento, porque la composición corporal se modificó, hay una masa muscular que por lo general está debilitada y disminuida. Desde el punto de vista de los aspectos médicos, bueno, es posible que aparezcan nuevas comorbilidades, desórdenes metabólicos, cardiovasculares, trastornos musculoesqueléticos, neoplásicos, pulmonares. Comienzan a aparecer todos estos trastornos y este paciente aparece en nuestras consultas con estas características. Entonces, la pregunta es, ¿cómo comenzamos un nuevo proceso, con nuevos objetivos y estrategias acordes al momento de nuestro paciente, acordes a esta nueva realidad del paciente? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es focalizarnos en el presente de este paciente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿cómo está hoy este paciente? ¿Realiza actualmente ejercicio o realmente abandonó toda la actividad física? ¿Presenta comorbilidades?
¿Fue convocado a la consulta o él decidió venir a nuestra consulta? ¿Y qué hacemos con este paciente en este presente? Bueno, analizamos las herramientas que el paciente tiene, reorientamos, definimos nuevas metas y estrategias y buscamos centrarnos en lo que sí hoy puede hacer este paciente. Ponemos al servicio todas las herramientas que el paciente tiene, buscamos soluciones y tratamos de ir con ese paciente a mirar el pasado reciente, a ver qué es lo que pasó, poder entender cuáles han sido los factores emocionales, psicológicos o conductuales que hicieron que ese paciente abandonara los buenos hábitos y esté con reganancia de peso. Y en ese sentido, vamos a ver qué características tiene ese paciente, qué fue lo que pasó, cuánto tiempo tiene ese paciente en nuestro programa de cirugía bariátrica, cuánto hace que se realizó la cirugía bariátrica, cuáles son los posibles factores que desencadenen esa reganancia de peso, si es la muerte de un familiar, si es la situación de la pandemia. Hay una cantidad de razones que son los factores que desencadenan esa reganancia de peso y las posibles causas, ¿verdad? Vamos a ayudar a que ese paciente entienda qué es lo que le pasó, por qué le pasó, lo escuchamos con mucha atención, tenemos que ser muy asertivos en el tipo de pregunta que le vamos a hacer para ayudarlo a que él se dé cuenta cómo hace lo que hace para estar como está, ¿verdad? Preguntamos, indagamos, analizamos junto a él qué pasó y por qué pasó, para después pasar a un futuro inmediato y buscar nuevas estrategias, nuevos objetivos, ¿sí? Para dar seguimiento con todo el equipo multidisciplinario a ese paciente. Ver que el paciente sea protagonista, que genere sus acciones y se responsabilice. Y ahí lo que vamos a hacer es pautar un nuevo plan de ejercicio, pero con su nueva realidad. Vamos a retomar la motivación, acciones concretas, damos apoyo y seguimiento con niveles de consultas más frecuentes que las que hacía al comienzo. Entonces lo ayudamos a volver a reconectar con el entusiasmo y con la motivación. Muy bien, una vez que analizamos toda esta situación, podemos detenernos a ver qué sucede con este paciente que reganó peso. ¿Qué pasó con su sistema musculoesquelético, con las funciones de sostén y estructura, de estabilidad, de movimiento, de capacidad funcional y de postura? ¿Y qué pasa con el músculo, que tiene esa función metabólica tan importante porque participa en el control de la glicemia, en la oxidación de ácidos grasos, el gasto energético basal, en fin, varias cosas? Pero este paciente que reganó peso, sí, va a tener un fuerte descenso de masa grasa en el comienzo, después de la cirugía, pero después también al comienzo va a haber una pérdida de masa muscular en esas etapas iniciales. Va a haber un debilitamiento de la musculatura y una pérdida de fuerza, y solamente hay un mínimo de pacientes que logran mantener y ganar masa muscular, pero la gran mayoría no lo logra. Entonces, ¿qué sucede con este paciente que reganó peso? Bueno, las consecuencias de esa pérdida de masa muscular hacen que tenga menos fuerza, que se fatigue mucho más, que tenga poca tolerancia al esfuerzo, que presente dolor, que se disminuya el metabolismo basal y la oxidación de los ácidos grasos, y que haya alteraciones posturales. Muy bien, esa es la foto del paciente que nos llega con esa reganancia, ¿en qué estado está? Y bien, la pregunta es, ¿qué hacemos con este paciente que reganó peso desde el punto de vista del ejercicio? Bueno, repasamos, como dijimos, el pasado reciente, el presente y el futuro inmediato, y nos focalizamos en programas, ¿sí?, que apunten a un plan de ejercicio acorde a esa nueva realidad. Las intervenciones de estos ejercicios tienen que tener en cuenta y están basadas en el comportamiento, en el uso de estrategias de cambio, ¿sí?, en un seguimiento de parte del equipo o de educación física o de kinesiólogos, pero un seguimiento muy de cerca de esos pacientes, donde busquemos que el ejercicio sea placentero, agradable
y que cumplan los programas para que se adhiera ese paciente a ese plan de trabajo nuevo. Y trabajamos allí muy en conjunto con el resto del equipo multidisciplinario, activando la red de apoyo de ese paciente y, como dijimos hoy, rearmando un plan de ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es, este paciente que reganó peso y que está inactivo, bueno, rápidamente tenemos que instrumentar un programa de activación física. ¿Para qué? Para que se empiece a mover un poco más. Si estaba sedentario, tiene que pasar a estar más activo físicamente, que es el primer paso, para después sí generar un programa de ejercicio físico, que es distinto a la actividad física. El ejercicio físico tiene que ser sistemático, ¿sí? Tiene que ser ordenado y tiene que ser sostenible. Tiene que estar realmente que lo pueda mantener, y de esta manera logramos que ese paciente comience a salir del sedentarismo. Repasamos con los pacientes todo lo que es la condición física, que es lo que ellos tienen que volver a mejorar. Muchos pacientes que nos vienen con reganancia nunca hicieron un programa de ejercicio ordenado y sistemático antes de la operación. Por eso necesitamos también ayudarlos y explicarles que ellos tienen que mejorar su condición física, es decir, las capacidades físicas básicas, ¿verdad? Como la fuerza, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad, y también las capacidades motrices, como el equilibrio, la coordinación, y que esa condición física también está integrada por los hábitos de vida, por los factores intrínsecos, su edad, el sexo, en fin, por una cantidad de cosas. De esta manera vamos informando al paciente, vamos orientándolo y sobre todo vamos educando a ese paciente. Es como volver a empezar de alguna manera para que él vuelva a conseguir hábitos saludables. Volvemos a comenzar, ¿sí? De esta manera seguimos adelante, ¿sí? Porque necesitamos elaborar un programa específico para ese paciente que reganó peso. ¿Y por qué? Porque ese paciente perdió el hábito de moverse y debe estar activo nuevamente físicamente. Y un programa de activación física es el primer paso, ¿verdad?, para la progresión de volver a generar hábitos sostenibles en su vida. Este paciente necesita un nuevo mapa, una nueva ruta a seguir, necesita claridad y irse de esa consulta sabiendo por dónde va a volver a empezar. ¿Vamos bien? ¿Lo va entendiendo? Bien. Necesita un proceso de aprendizaje también que vaya de lo sencillo a lo complejo y que retome este paciente las herramientas que ya había aprendido en otro momento. Y si no tenía herramientas, bueno, este es el momento para aprenderlas, ¿verdad? Necesita volver al ejercicio acorde a lo que es viable para su realidad, ¿sí?, para este presente. Y necesita irse de esa primera consulta sintiendo confianza en sí mismo, sintiendo entusiasmo y recuperando la motivación. Bien, ¿cómo trabajamos? Bueno, retomamos con ejercicios sencillos, no hay que mandarlos a un gimnasio, a hacer cosas complicadas. El paciente puede trabajar cosas sencillas. Lo que tenemos que lograr es que comience con pequeños pasos y que los pueda sostener. Entonces, el paciente se va a llevar un plan de ejercicio, vamos a enseñarle cómo hacer los ejercicios de movilidad articular, cómo realizar una sencilla entrada en calor, cómo cuidar sus articulaciones, cuál es la frecuencia semanal aconsejada, cuál debe ser la intensidad de una caminata, qué son los ejercicios aeróbicos y sus beneficios, y cuáles son los ejercicios de fuerza y para qué nos sirven esos ejercicios. Este plan de ejercicio que está construido con el paciente, que eso es muy importante, tiene que tener una estructura básica y sencilla. 4 puntos: entrada en calor, trabajo aeróbico, trabajo de fuerza de los grandes grupos musculares y estiramiento. ¿Verdad? 1 minuto, Patricia. Bueno, muy bien. Entonces, desde la consulta, el paciente es partícipe, prueba, elige y se responsabiliza de las actividades que va a hacer de esos nuevos planes de ejercicio. El paciente es el centro, es protagonista, siente que puede, logra cumplir un plan, se motiva, se adhiere a ese plan porque el plan es sencillo, es accesible y es viable. Y nosotros lo que ayudamos es a tomar decisiones
para sostener estos programas. Bien, el éxito del plan es que el paciente es el centro, él construye